Gracias a Dios que nos da oportunidad de estar aquí juntos. Y pues todos sean cordialmente bienvenidos, todos los que nos acompañan por primera ocasión, aquellos que regularmente están con nosotros también, todos sean bienvenidos. Hoy Dios quiere glorificar su nombre en medio de nosotros, como lo hace en medio de esta alabanza, en medio de estos cantos. Quiere derramar de su bendición, la bendición que necesitamos todos. Vamos a estar revisando un tema cuyo objetivo es poder observar en Jesús la compasión. Realmente en muchas circunstancias, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él estuvo siendo influenciado por ver la condición de las personas. Al ver un enfermo, al ver a una persona en angustia, en desesperación, pues Él era movido precisamente a actuar en favor de él o de ella, dependiendo la situación, la circunstancia que se encontraban las personas. Y precisamente había algo en Jesús que le movía a actuar, que le movía a hacer las cosas, y esto es la compasión. Precisamente en muchos de los hechos, de los reflejos que nos deja la Escritura en los Evangelios, en su vida sobre esta tierra, vemos a Jesús cómo Él fue movido por la compasión. Hoy quisiera que pudiéramos entender, ver esto de parte de Dios, y el objetivo es precisamente que lo apliquemos en nuestros tiempos. Vemos las historias, los relatos que están aquí en la Escritura, pero el objetivo es que todos nosotros podamos aplicarlo al tiempo que estamos nosotros pasando, sobre todo aquellos que han tomado un compromiso con Cristo, aquellos que quieren hacer su voluntad. Es necesario precisamente entender a qué Dios nos estamos acercando, y esto refleja precisamente parte de sus características o de su carácter, el carácter de Dios, y refleja precisamente, o inspira, más bien inspira, motiva una confianza en nosotros para acercarnos libremente o con libertad a Cristo, a Jesús. Vamos a ver un texto para poder iniciar con la enseñanza. Está en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Aquí en Mateo 9, verso 35 al 38, dice aquí la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a hacer una oración. Les invito, por favor, acompáñenme, por favor, cerrando sus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento para poder estudiar su palabra, comprender, y sea el Espíritu Santo el que nos revele en el corazón lo que está escrito. Necesitamos la ayuda del Espíritu, y hoy podemos también pedirla sabiendo que Él es el más interesado en querernos ayudar a entender su palabra. Señor, queremos agradecerte, porque donde quiera que abrimos la Escritura podemos ver tus bondades, Señor. Aún, Señor, podemos ver tus favores todos los días en nuestras vidas, Señor. De muchas maneras manifiestas tu compasión, Señor, hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros, hacia tus hijos, aún aquellos que están perdidos, Señor. Tú revelas y manifiestas tu compasión, Señor. Hoy queremos, Señor, ser enseñados por tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu el que nos ayude a entenderlo. Rogamos tu ayuda, tu favor, Padre, entre nosotros. Ven a hablar a nuestros corazones hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, en este pasaje nosotros estamos revisando, estamos leyendo cómo Jesús dice recorría todas las ciudades y aldeas. Recorría largas distancias el Señor Jesucristo,
Recorría largos trayectos en los cuales él tenía como objetivo mostrar y enseñar a las personas precisamente la verdad, el camino a la vida, hablarles del reino de Dios, hablarles precisamente de su propósito, de su venida a esta tierra. Y de alguna forma Jesús hacía todo esto, estaba llevando la palabra por doquier, el evangelio, pero no solamente se presentaba esa circunstancia, una circunstancia en donde la gente necesitaba aprender la verdad. Quizás porque los tiempos eran tiempos donde había mucha gente que enseñaba, pero hasta ese momento habían enseñado mal. Muchas personas habían recibido una instrucción y un consejo que estaba más lejano de Dios, más que acercarlos a Dios, más los había distanciado de Dios, como lo mismo que acontece en estos tiempos. La gente ahora, mira, carga una Biblia, va a distintos lugares, puede llenar estadios, auditorios, puede hacer una gran cantidad de eventos para hablar supuestamente de las cosas de Dios, pero muchas veces las instrucciones, las enseñanzas, más que acercar a la gente a Dios, las lleva más lejos de Dios en su conducta y en su vida, porque tienen una vida que aborrece a Dios, o sea, una vida que realmente no glorifica a Dios. Aunque la persona por más intente convencer a los que están a su alrededor que él es cristiano, poniendo una calcomanía ahí en su carro, o a lo mejor poniendo la música cristiana ahí en su casa a todo volumen, como el que pone la salsa ahí a su lado, como el que pone la cumbia ahí el vecino, así también ahora tú ves a gente que dice que es cristiana y de alguna manera quiere convencer a todo mundo de que él es cristiano, pero realmente ni él mismo está convencido de que es un cristiano. Su misma conciencia no le da el testimonio. Ahora le dices, a causa de la falta de líderes, de personas que realmente enseñen la verdad. Bueno, pues esos tiempos que nosotros estamos viviendo eran similares a los de Cristo. Ahí había sinagogas, ahí había lugares de reunión, ahí había gente que visitaba en casas y predicaba y hablaba y mostraba la palabra, pero muchos de esos consejos eran errados. La gente estaba desviada, estaba, la verdad, sin saber hacia dónde tenía que conducir su vida. Todo esto llevó precisamente a Jesús a buscar recorrer lugares, aldeas, ciudades, llegar a un pueblo, a una aldea, predicar la palabra, irse a otro lugar y no quedarse estacionado ahí a lo mejor muchos años o mucho tiempo para estar enseñando las verdades. ¿Por qué? Porque el mismo final de este texto que leíamos, la mies es mucha, la mies es mucha. Hay mucha necesidad, hay muchas personas que requieren este consejo, hay muchas personas que necesitan oír esta palabra. La mies es mucha, los obreros pocos. Y esto llevaba a Jesús precisamente a querer recorrer distintos lugares, hablándoles, predicándoles, hablándoles del reino, pero dice también sanando sus enfermedades, ayudándoles en sus dolencias. Y mira, todo esto realmente era a causa de esta virtud en Cristo, su compasión. Todo esto lo llevaba, o sea, todo esto era movido por la compasión de Cristo. En Cristo había una grande compasión y eso le llevaba, no importaba si estaba debajo del sol, o sea, caminando un largo trayecto y le daba de plomo el sol, así caía como plomo sobre su cabeza. No importaba si tenía que transcurrir varios kilómetros sin comer un alimento, sin probar agua o sin de alguna manera tener un lugar donde refugiarse, donde dormir. Como él mismo decía, no tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen cuevas, tienen guaridas, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza. Y el maestro todo esto lo había hecho a causa de esta motivación. Fue movido por la compasión. Al ver a las almas, al ver a las personas necesitadas, al ver precisamente los corazones desesperados, al ver las almas hambrientas, al ver a la gente en una gran condición de necesidad espiritual. Mira, no había descanso para él, no había vacaciones, no había recesos, no había refrigerios, no había a lo mejor momentos inclusive para dormir. Muchas veces la compasión lo llevó a, después de estar alimentando a una multitud, mira, subir al monte y poder estar orando por ellos. La compasión movió a Jesús inclusive a quitar las horas de sueño sobre su vida para poder estar ahí en la intercesión, orando por aquellas personas que oyeron un mensaje, que escucharon la palabra y ese mensaje cayera ahí en sus corazones. No había descanso ni receso para esta condición, esta situación que veía Jesús necesaria, poder extender el reino, porque su compasión
Su compasión inflamaba su corazón. La compasión movía, era el motor en el ministerio de Cristo. La compasión que él sentía por el perdido, por las almas, era precisamente ese motor que empujaba a Cristo para hacer precisamente todo lo que hizo el Señor. Estar en la oración, pasar a mejor tiempos de hambre, estar en ayunos, estar de alguna manera aún sin un descanso, sin un receso, sin un reposo en su vida, y poder llevar la palabra y ministrar a las personas. Esto movía al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Esta compasión está en decadencia en muchos de nosotros. La compasión se apaga aún en aquellos, o se empieza a apagar, se empieza a desaparecer, desvanecer en aquellos que inclusive han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira, ahora en la actualidad, llamarse cristiano es una persona que está en una reunión, que está ahí en un grupo, que todos los domingos se reúne, que hace muchas cosas, que lee, que ora, que hace esto, que levanta sus manos en ciertos cantos, o que hace algunas cuestiones así, que se convierten hasta en cierta rutina. Pero los perdidos, pero la gente que tiene necesidad, los borrachos de la calle, la gente en los hospitales, la gente que tiene necesidad de oír la palabra en otros lugares, a largas distancias de aquí, en este lugar donde estamos tú y yo, gente que necesita oír el evangelio. Gente que está ahí en una sierra, gente que vive ahí en una aldea, que nunca le ha escuchado la palabra, que lo único que han oído es hablar de Guadalupe, que es hablar de Pedro, de Pablo, de los santos y de eso. Y no hay gente que de alguna manera tenga el corazón para disponerse un día: Señor, yo quiero un día ir allá. Señor, yo quiero en un momento determinado poder estar en aquellos lugares y predicar la palabra. Los cristianos ahora, la verdad, la gente que se llama cristiana, pues de alguna manera se ha conformado, se han adaptado, han llegado a un lugar de complacencia. Y mira, la verdad es que eso no pasó en Cristo. Imagínate Jesús, los años que tuvo sobre esta tierra, 33 años sobre esta tierra, y que se hubiese quedado acomodado, que hubiese quedado cruzado de manos. Está muy feo el mundo, hay mucha maldad, la gente está muy necesitada, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Y mira, la realidad es que Jesús así no estuvo. Jesús precisamente actuó, fue movido, fue empujado, y fue precisamente la compasión lo que llevó al Señor a poder caminar, a poder hacer la obra. En la actualidad, mira, la gente está muy acomodada. La gente vive cada quien en sus problemas, y cada quien de alguna manera, pues de alguna manera está viendo cómo evadir su realidad, su condición. Nunca hay de alguna manera un corazón para buscar, ayudar o beneficiar a su semejante. Te voy a contar una anécdota. Había en Oklahoma una aldea donde todas las personas ahí se conocían, un pueblillo, ahí en los Estados Unidos. Y era una noche fría. En esa noche fría, de repente fue agarrado a un hombre, detuvieron a un hombre que se había atrevido a tomar una barra de pan y la iba a llevar a su casa. Este hombre lo detuvieron y llegaron delante del juez, lo trajeron al juez, y entonces le dijeron: este hombre fue sorprendido, este hombre está robó una barra de pan. Y entonces el juez empezó a escuchar la versión de este hombre y le dice: a ver, señor, ¿por qué usted tomó esa barra de pan? Y empieza a contarle, empieza a explicarle que su familia estaba muriendo de hambre, que su familia estaba muy necesitada, y que él anhelaba, la verdad, llevarles comida. Ya se sentía muy desesperado, había buscado opciones para poder alcanzar, tener dinero y comprar algo de alimentos para la familia, pero no había cómo solucionar eso. Dice: me sentí muy desesperado y entonces por eso entré a robar esa barra de pan. Entonces el juez, mira, el juez le dijo: la verdad es que en los casos de la ley no podemos hacer acepción. A usted le vamos a poner una multa de $10. De $10 le vamos a aplicar una multa de $10. Pero sabes, el juez fue el que le dio el dinero a este hombre. Le dijo: tenga, pague la multa. Vaya con el alguacil, pague su multa para que usted pueda salir libre. No podemos hacer acepción con esto. Pero
Como en los Estados Unidos los juicios son así masivos, o sea, hay gente ahí que está presente. Mira, después el juez se dirigió a toda la audiencia y les dijo: ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo como juez de este pueblo les voy a aplicar una multa a todos ustedes. Una multa de 50 centavos de dólar, porque ninguno de ustedes ha tenido compasión de este hombre. Lo han traído para juzgar sus hechos, lo han presentado delante de mí para condenar el acto que él ha hecho. Y sí, es un acto reprobatorio, es un acto que merece un castigo, pero tampoco ninguno de ustedes se compadeció de este hombre para extenderle su mano, para poderle ayudar, para ver la necesidad que había en él y en su familia. Así es que ustedes también, yo como juez, tengo la autoridad de ponerles una multa por su falta de compasión hacia este hombre. Y entonces el juez mandó precisamente a una multa a todos los presentes, y de esa manera pudo juntarse un dinero para que este hombre se ayudara por lo menos a salir de esa condición. Ahora, esto refleja la situación que en muchas personas viven, ensimismados, prontos para juzgar los hechos malos de otros, rápidos a lo mejor para de alguna manera buscar justicia, sobre todo cuando ellos son afectados, para ver su propio bien y su beneficio, para correr por sus propios anhelos y proyectos, pero no para buscar el bien de los demás. No para extender su mano al hambriento, no para cubrir al desnudo, no para extender su mano a la persona que tiene necesidad, sino más bien para buscar ellos sus propias complacencias. Y ese es el mundo en el que estamos. Y así es como viven también muchas personas que en la actualidad dicen: yo soy cristiano. Yo soy cristiano porque ya me bauticé. Yo soy cristiano porque leo la Biblia. Yo soy cristiano porque hice una oración. Yo soy cristiano porque he hecho estas cosas. Mira, el ejemplo lo tenemos de Cristo. Y si decimos que somos cristianos, debemos de imitar el ejemplo de Cristo. Él fue movido por la compasión y la compasión lo llevó a actuar. La compasión empujó a Jesús a manifestar su amor, a manifestar su gracia, a manifestar también su poder, porque a través de la compasión Jesús tocó a los enfermos y eran sanados. Jesús, al mirar a una mujer desesperada porque había muerto alguno de sus hijos, mira, Jesús no se quedaba cruzado de brazos, no se hacía de alguna manera el desentendido, el que no se había dado cuenta, el que no se percataba de la situación. Se metía en la causa, en el problema. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, mujer? O sea, alguien le pudiera haber dicho a Jesús ahí: bueno, pues a ti qué te interesa, tú no conoces a esta persona, a esta mujer. Mira, Jesús, la compasión le movía a hacer cosas. Y precisamente esto es lo que tú y yo necesitamos entender de Cristo. Por un lado, para acercarnos a Él confiadamente, acercarnos con toda libertad, porque su compasión se quiere manifestar también sobre nosotros. Si hoy tú tienes una necesidad, si hoy tú vienes agobiado, si hoy tú vienes con tentaciones, si hoy tú vienes turbado en tu mente, si hoy vienes afligido, si hoy vienes, la verdad, ya con ese bulto sobre tus espaldas, cargando una gran cantidad de cosas en lo moral, tu conciencia no te deja, tu vida has estado muy cargado en la desesperación por causa de tu pecado, te has dado cuenta cómo tu pecado te ha destruido, te ha hecho mucho daño. Pues bueno, hoy podemos ver la compasión de Cristo para venir a Él y encontrar gracia en Él. La compasión movió a Jesús. ¿Qué movía realmente a Jesús? Podríamos decir, por ejemplo, el hecho de que Él viniera a esta tierra. Hubo promesas a Él: si tú vienes a esta tierra te vamos a dar más gloria. Si tú vienes a esta tierra te vamos a dar una gloria. Que el Padre hubiese dicho esto en Cristo. ¿Fue eso lo que motivó a Jesús? ¿El que Jesús iba a recibir gloria? No, esa gloria ya la tenía aún antes de venir a esta tierra. Antes de llegar a esta tierra, Él ya era alguien glorioso, ya era un ser lleno de gloria. Y no necesitaba más gloria. Los ángeles lo glorifican, antes de venir a esta tierra lo glorificaban. Y ahorita lo siguen glorificando, reconociendo precisamente lo que Él es. ¿Qué impulsó a ir a Jesús de ciudad en ciudad? ¿Las ofrendas? ¿El dinero? ¿Los bienes que obtenía de las personas? ¿El sacar provecho de las gentes? Como muchos líderes religiosos, pastores, gente que hace eso en este tiempo, visitando un lugar y otro para recoger dineros, diezmos y ofrendas, para saquear a las almas, para quedarse con un terrenito, para de alguna manera saquear a las personas de un bien. No, realmente eso no movía a Jesús.
¿Qué movía a Jesús, por ejemplo, para soportar la vergüenza? La vergüenza de estar colgado en una cruz. El dolor precisamente de morir y de sufrir un tormento terrible en el cuerpo, terrible en la carne. Un dolor no solamente en el alma, en su corazón, en un dolor así emocional, sino un dolor físico. Dolores tan agudos, tan intensos en su cuerpo. ¿Qué le movió a estar Jesús en esa cruz? ¿Qué le movió? Su compasión. La compasión que él tenía precisamente. Una compasión que de alguna manera inspiraba precisamente, inclusive a sus mismos discípulos. Inspiró a sus discípulos posteriormente, porque vieron el ejemplo del maestro. Y después, mira, los discípulos por compasión se fueron a distintos lados a predicar la palabra. No solamente se quedaron en Jerusalén, estuvieron en Jerusalén el tiempo necesario para predicar y dar testimonio de Cristo, sino que fueron más allá de Jerusalén y se fueron a distintos lugares a predicar la palabra. La compasión precisamente fue algo de lo que el principal motor en Cristo. Pero también hay otros elementos, hay otras cuestiones o hay otros factores que vemos en Cristo que lo llevaba. El centro de este estudio es la compasión, pero yo quiero de alguna manera hacerte ver también los otros factores. Por ejemplo, uno de los factores que también llevó a Jesús a buscar al perdido, al buscar a las almas, era el cumplir la voluntad del Padre. Es decir, para Cristo era un deleite agradar al Padre. Era un anhelo en Él poder cumplir el propósito del Padre, el anhelo del Padre. Y siempre en Jesús vemos esto. Buscaba agradar al Padre, obedecer al Padre, complacer al Padre, quedar bien con el Padre. Por el amor hacia el Padre obedecía. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, el Padre, él refería, el Padre me envió y yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y cuando Cristo estaba en esta tierra, precisamente él buscaba reflejar el amor del Padre en este mundo. Reflejar la compasión que el mismo Padre tenía por las almas. La compasión que el Padre tiene por los hombres, por las almas, por las personas. Y Jesús había recibido esa indicación en el cielo. Tienes que ir a mostrar nuestro amor. Tienes que ir a mostrar nuestra compasión. Tienes que hacer, esta es la voluntad que yo te encomiendo. Yo te ordeno, yo te mando. Yo pido que tú hagas estas cosas. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, mira, buscó deleitar al Padre con su obediencia, con su proceder, con su manera de actuar. Así lo mismo un cristiano. Un cristiano busca deleitar a Dios en su vida, deleitarlo, no para ganarse un aplauso, un favor, un señalamiento, una distinción, una estatua que le dé honor o no, que le rinda a lo mejor algún honor, no, sino porque es un deleite para un cristiano el poder agradar a su Dios, agradar a su Redentor, es un deleite. Y aquí Jesús obedecía al Padre. Esta es una de las cosas por las cuales precisamente Jesús vino a los perdidos, para obedecer la encomienda del Padre, para obedecer el plan del Padre. Pero otra cosa, otro factor que vemos en Cristo para venir a los perdidos, era precisamente el amor del Padre, el amor que existe en el Padre y de poder compartir ese amor con los hombres, en sus hechos, en sus palabras, en su trato, en su entrega, en su servicio, aún en su mismo sacrificio, manifestó el amor. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9, nos dice, Juan 15, 9, dice aquí la Escritura, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, en mi amor. Como el Padre me ha amado. El Padre y el Hijo se aman. Y el Padre quería revelar ese amor también. Ese amor que existe de Dios también para con el hombre. Y entonces por eso tuvo que enviar no a un ángel,
no a un representante como un profeta, que ya lo habían hecho, ya lo había hecho Dios, enviando sus mensajeros, envió a sus mensajeros, y por eso dice la Escritura en Hebreos 2, en Hebreos 1 dice, porque ahora Dios el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora ya no era un mensajero, sino ahora era el mismo representante, la misma esencia de Dios trayéndonos este mensaje. El Padre los ama, el Padre los ha buscado, el Padre está preocupado por ustedes. El amor del Padre precisamente revelado en la persona del Hijo, en la persona de Cristo. Y entonces esta fue precisamente otra motivación, otro factor para que Jesús viniera a los perdidos. Pero también podemos entender y ver que hay otra motivación. La Escritura nos habla de una potencial condenación para el pecador. Esto es un infierno que está reservado, que está preparado para todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios. Imagínate, si ese juez terrenal decía, en las cuestiones de la ley no podemos hacer distinción, no podemos hacer excepción, tenemos que cumplir la ley. Si un juez terrenal se ve obligado a guardar la ley, y me refiero a los jueces o a las personas que realmente se apegan a ello, hay otras que las violan y las brincan, pero cuanto más el juez justo, dice la Escritura, que es Dios, cumplirá también la sentencia sobre aquellos que han quebrantado su ley. Hay una potencial condenación para el hombre que no se ha arrepentido. Para el hombre que no ha encontrado su salvación, no hay esperanza. No hay de alguna manera una situación que pueda cambiar su destino si no se arrepiente, si no busca a Dios verdaderamente, si no viene con un corazón contrito, si el hombre permanece ahí en su pecado, si el hombre persiste en su proceder, en su actuar, en su vida de ligereza, en su adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en la hipocresía, en las cuestiones que lleve a cabo en su vida. Si el hombre permanece en ello, el hombre no podrá ser rescatado, no podrá librar esa potencial condenación que viene, esa real condenación que viene sobre su vida. Y es una condenación que, mira, el mismo diablo teme ir a ese lugar. El mismo diablo teme estar en ese lugar de tormento, en ese lugar de condenación, en ese lugar que precisamente está reservado para él y para todos los que no amaron a Dios, para todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Ahí está esa condenación ya reservada. Esa llama ya está atizada. Esa llama ya está encendida y es una llama que no se va a apagar. Entonces, Dios mismo, sabiendo lo que le espera al hombre que no se arrepiente, Él envió a su Hijo para hacer la advertencia directamente del Hijo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Sabías, por ejemplo, que solamente en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo más de 23 ocasiones hizo referencia al infierno, hizo referencia a esa condenación, hizo referencia a la ajena que es precisamente el lugar del tormento de todos aquellos que no se han arrepentido, de todos aquellos que están jugueteando a la religión, de todos aquellos que están vacilando con Dios, de todos aquellos que quieren darle de alguna manera una careta a Dios, pero en otro lugar son diferentes. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Aquí la palabra compasión hace referencia a una persona que tiene angustia, un sentimiento de angustia debido a los males de otro, debido a los males de otro. Y eso es lo que refleja este pasaje. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahora, mira, eso es cuando Jesús precisamente estaba en esta tierra. Veía a las personas, veía a Jerusalén, veía toda la región de Israel y decía, estas almas, estas personas, cuán necesitadas están. En una ocasión precisamente esa compasión de Cristo le llevó a llorar por Jerusalén. La compasión que él sentía sobre esa ciudad, y no sobre los edificios, sobre las casas, sobre el templo, o sea, no, se refería más bien la compasión que él tenía sobre Jerusalén, sobre los habitantes de Jerusalén. Al mirarlos,
dice la Escritura que Él lloró por esas personas. En una ocasión también, cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, también Él no pudo resistir más y lloró, se quebrantó. Al estar en la tumba de Lázaro, delante de la tumba de Lázaro, viendo cómo era el estado del hombre, cómo se había perdido el propósito de Dios por causa del pecado. Por el pecado, dice la Escritura, entró la muerte al mundo. La muerte vino al hombre a causa del pecado. Y eso no estaba en el propósito de Dios. Y esto despertó precisamente esa compasión en Jesús. El ver cómo el hombre iba a terminar. El ver cómo el hombre iba a terminar en la muerte. Y después de la muerte, pasar a esa muerte segunda, como lo dice Apocalipsis, que es un lugar que refiere la Escritura que es precisamente el infierno, o ese lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces esto despertó esa compasión, manifiesta la compasión de Jesús. Él siente angustia debido a los males de otras personas, el mal que ha visto. Ahora no es distinto, porque si Dios ha visto tu vida, porque Él te conoce, Él sabe cómo has estado en tu casa, Él sabe, joven, cómo tú te has sentido ahí en tu depresión, Él sabe cómo tú te has sentido vacío ahí en tu casa, cuando de alguna manera te encierras ahí en tu mundo, a escuchar tu música, a ver ahí videos, a de alguna manera olvidarte de muchas cosas. Quisieras que ahí tus amigos estuvieran a tu lado, quisieras que hubiese una fiesta para sentirte alegre, sentirte contento y decir, bueno, ya hace falta que se case un primo, ya hace falta que haya esto, ya hace falta que alguien organice irnos a un antro. Y así están los jóvenes, en ese vacío. Pero también Jesús ve y tiene angustia y compasión debido a los males de otros, porque ve tu matrimonio que se está destruyendo, varón. Él ve que tu vida se está yendo precisamente a un abismo. Cada vez te enredas más en un pecado, y cada vez que tienes que cortar con esa relación que tú sabes que es ilícita, no la has cortado, sigues coqueteando, sigues jugueteando. La verdad, no te tomas la distancia de aquella persona que te va a llevar precisamente un mal mayor de lo que ya se ha dado en tu vida. Y todavía hay un mal ahí. Y mira, Jesús ve cómo tú puedes echar con una pequeña locura, como dice la Escritura, echar a perder tu vida. Dice la palabra ahí en Eclesiastés, dice que las moscas hacen heder y hacen echar a perder el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura aquel que es considerado como sabio, como honorable. Imagínate, esos perfumistas preparaban ahí unas vasijas, unas tinajas, donde ponían esencias, concentraban aromas, concentraban ahí cosas, ponían aromas, ponían ahí hierbas que le podían producir un aroma muy agradable a ese perfume. Pero necesitaban reposar, necesitaba pasar tiempo para que se concentraran los aromas. Imagina que de repente ese perfumista, habían pasado ya unos meses, y de repente dejaba abierta esa tinaja, y ahí en el ambiente venía una mosca y se paraba, empezaba ahí a oler lo que estaba ahí, y de repente cae ahí al perfume. Y ese perfume, dice Eclesiastés, era echado a perder por una mosca. Todo lo que invirtió el perfumista, el tiempo, lo que gastó, su dedicación, su conocimiento, sus propósitos, todo lo que él invirtió ahí, se echó a perder en un instante. Quiero decirte algo, no es diferente con nosotros. Dios ha invertido mucho en ti, Dios ha hecho mucho en ti, y tú estás echando a perder lo que has recibido de Dios. Quizás tus hijos, quizás tu familia, tu matrimonio, quizás tu varón estás destruyendo tu cuerpo, quizás tu mujer estás destruyendo tu propia vida con tus amarguras, con tus odios, con tus resentimientos, porque no puedes perdonar, porque no quieres perdonar, más bien, porque no quieres de alguna manera sacar de tu corazón esos recuerdos que te han estado corroyendo, que te están de alguna manera matando por dentro, y no has querido sacar eso de tu corazón. Mira, cuánta compasión no sentirá Cristo al ver tu grande necesidad. Cuánta compasión verá Jesús cómo tu corazón está tan sucio, está tan dañado, está tan desperdiciado, está tan maltratado, está tan, la verdad, tan mal, que Jesús, mira, dice aquí que precisamente la compasión es el hecho de que Él sienta angustia debido a tus males, debido a tus males.
La compasión venía precisamente de Cristo y viene de Cristo para poder manifestar el anhelo de Dios de que el hombre no esté así. Dios no ha querido eso en el hombre. Eso representa, o esto quiere decir, la compasión, el sentimiento de angustia que alguien tiene sobre alguien. Pero también la compasión nosotros la podemos entender como ponernos en los zapatos. Esa frase que es típica en Latinoamérica: me pongo en tus zapatos, o no quisiera estar en tus zapatos. Algunas expresiones así lo que hacen es precisamente que la persona haga entender que entiende lo que él está viviendo o lo que ella está viviendo. La situación que está pasando la logra comprender bien. Y cuando una persona se mete en los zapatos de alguien, pues de alguna manera congenia porque sabe que alguien lo entiende, ¿no? Si tú tienes una situación difícil en tu vida y al contarlo con alguien, alguien te dice: mira, te entiendo, la verdad es que es una situación muy difícil, me pongo en tu lugar, sé lo que tú estás viviendo. Entonces, ¿qué produce en aquel que ha estado contando las cosas? Pues un alivio, hasta un cierto ánimo, aliento. Por lo menos alguien me entiende, por lo menos alguien sabe lo que yo siento, por lo menos alguien sabe lo que yo he vivido, por lo menos alguien sabe qué es lo que me está pasando, por lo menos alguien sabe qué es lo que he estado sufriendo, qué cosas me han estado estorbando, qué cosas me han estado pasando. Pues quiero decirte algo, Jesús es ese alguien que de alguna forma conoce muy bien tu condición. Jesús es ese alguien que puede entender bien tu circunstancia. Y tú pudieras decir eso de un hermano, de un amigo, de un familiar, de un compañero, de alguien en tu trabajo, pero quiero decirte algo: no hay persona en este caso como Jesús que pueda en él obrar la compasión que logre entender tu condición de la misma manera. No hay alguien que pueda entender esa compasión como Cristo lo haría, o que entienda tu situación como Cristo lo haría, o como Cristo lo hace, porque Él sabe bien tu necesidad. Él se pone en tu lugar. Jesús se puso en el lugar del pecador en la cruz. Jesús se puso en el lugar de una viuda cuando salía esa viuda e iba cargando la multitud de ese féretro, llevando a esta viuda, acompañándola en su tristeza, en su angustia, en su dolor. Mira, Jesús se puso en el lugar de esta mujer porque venía Él con una multitud llena de gozo, llena de alegría, llena de satisfacción, de euforia, de mucho regocijo. Pero de repente se encuentran con la compañía de la mujer de esta viuda, una mujer sola allá. Su joven, el único pariente cercano, próximo que tenía, acababa de morir y lo llevaban a enterrar. Y cuando Jesús vio esa escena, Él con toda la multitud llena de regocijo por los milagros, por las obras, por las cosas que estaban siendo hechas de parte de Dios, pero de repente ve a esa multitud que viene enlutada, triste, apagada, sin vida, con lloro, con lamento, cargando como si dándole un honor a la muerte, como si de alguna manera se le diera una representación, una exaltación a la muerte. Imagínate esa situación, la viuda afligida porque ya no tenía a quien la cuidara, a quien la velara por ella, quien la protegiera. Y en este caso Jesús, acercándose a esta mujer, le dijo: no llores, mujer, no llores, mujer. Y Jesús se acerca al féretro de este joven y lo levanta entre los muertos, porque se puso en el lugar de esta mujer. Su compasión le llevó a que se pusiese por manifiesto su poder, levantando a un hombre que estaba muerto, a un joven que estaba muerto, lo levantó de entre los muertos, precisamente empujado, movido por su compasión. Y entonces, pues esa multitud ya dejó a un lado la muerte, dejó a un lado la tristeza, se fue a un lado precisamente la tristeza y la angustia que había en ellos, y ahora había regocijo. De dos multitudes se hizo una que era precisamente Jesús el que iba dirigiendo y que iba poniendo la esencia de cómo tenía que marchar esa multitud. Ahora era una multitud llena de agrado. Vemos la compasión de Cristo. Esa compasión de Jesús, mira, también la vemos reflejada
en lo que dice la Escritura. En varias ocasiones nos habla de esta compasión. Vamos a ver algunos textos. Aquí en Mateo capítulo 9, que es el texto de base que hemos estado viendo, es Mateo 9:36, ya lo hemos leído. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Un texto más está en Mateo 14, verso 14. Mateo 14, verso 14. Mira, aquí dice, antes de que Jesús multiplicara el pan, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y después dice la Escritura, si tú lees esto lo puedes estudiar en casa, empieza a hablar ahí cómo Jesús, su compasión no solamente le llevó a sanar a las personas, sino que también les llevó a dar el alimento que ellos necesitaban. Les enseñó, les habló, les sanó y les dio de comer, les dio el alimento que ellos necesitaban. En un desierto, en un lugar donde no había dónde comprar para toda una multitud. 5,000 personas, contando solamente en este caso a los varones, eran 5,000, más aparte las mujeres, o sea, una gran multitud había ahí y a todas ellas les sustentó, les proveyó del alimento. Pero ¿qué llevó a Jesús a alimentar esas multitudes? Su compasión. Un texto más, vemos aquí en Mateo 15, verso 32, algo similar al pasaje anterior. Ahora en este caso su compasión estaba desbordada sobre más de 4,000 personas. Aquí está hablando de 4,000, pero se refiere solamente a varones. Dice aquí el verso 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. No sea que desmayen en el camino. Ahora, esto refleja precisamente su amor. Su amor en Cristo refleja su atención, su cuidado, el cariño, la ternura, la misericordia. Pero mira, todas esas virtudes que Cristo tiene y posee nacían de la compasión, de que Él se ponía en el lugar de las personas, que veía quizás el mal que podían enfrentar y eso le llevaba a que amara, a que tuviera misericordia, a que manifestara su gracia, a que expresara su amor hacia ellos. Pero ¿cómo se lo revela a sus discípulos? Mandó a llamar a sus discípulos y les dijo, vengan. Mira, la realidad es que yo veo aquí a Jesús, Él como el líder precisamente de estos 12 o de los 12 discípulos que estaban, más los que de alguna manera los seguían también. Y entonces los manda a llamar y les dice, tengo algo que me preocupa, hay algo que me aflige, hay algo que me da un pendiente, tengo un pendiente. Es que esta gente no ha comido. No quiero mandarlos así porque pueden desmayar en el camino. No vaya a ser que allí en el trayecto desmayen. Imagínate, pues había ahí adultos. Quizás un adulto puede aguantar, pero había mujeres, había ancianos, había niños, había gente pues que de alguna manera, inclusive entre ellos había gente que había tenido enfermedad, que había estado enferma de una u otra situación, y Jesús dice, no quiero enviarlos en ayunas, no sea que en el camino desmayen. Ahora, esa cuestión pareciera cualquier cosa, pero tú lo puedes ver luego reflejado, o un ejemplo más próximo a nosotros luego es la madre, ¿no? La madre en casa, pues de alguna manera pone cuidado en esas cosas. Un varón a lo mejor es más distraído en estas cuestiones, pero la madre en ese sentido se preocupa porque sus hijos coman, porque tenga suplida su necesidad. Y una madre a lo mejor muchas veces quiere decirte, cómete esto antes de que te vayas. Oye, no, te compras algo por ahí. Mira, te compras algo por ahí, no vaya a ser que pues te pase algo, te desmayes o algún mal te venga. Y entonces cuando uno ve esa expresión de las madres, de las mujeres, pues dice,
mi esposa me ama, mi madre me ama, tiene cuidado en esas cosas. Ahora mira, la realidad es que aquí Jesús deja ver que Él es Dios y que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él es amoroso, pero esto es empujado por su compasión. O sea, estas virtudes se manifiestan, se expresan por la compasión que Él tiene, la compasión que Él tiene por las personas. Ahora, si Él tiene compasión de tu vida por lo material, porque dice la Escritura que inclusive ni las aves del cielo han muerto de hambre, y tampoco así ha dejado a personas o deja personas que de alguna manera padezcan así, ¿cómo entonces no tendrá Dios mayor interés por tu situación espiritual? ¿Cómo no tendrá Dios mayor anhelo de manifestar lo que tú necesitas? ¿Necesitas amor para amar? Dios puede darte ese amor y su compasión lo empuja a dar ese amor y a revelarte ese amor. Necesitas de alguna manera poder y gracia de Dios en tu vida para dejar el pecado, para que tú veas precisamente el poder que existe en Dios de limpiarte, librarte, cortar con las cadenas del pecado. Su compasión le empuja a manifestar eso. La compasión que Él tiene y siente por ti, porque Él no quiere que ninguno se pierda, porque Él no quiere que ningún alma perezca eternamente. No he venido yo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Jesús quería precisamente expresar su compasión y mostrar esa ayuda de Él para con el hombre. Lo hizo con un leproso, manifestando su compasión. Este pasaje lo podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos 1, 40 al 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincando la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mira, nuevamente leemos este pasaje. Verso 40, vino a él un leproso, rogándole, dice, se hincó de rodilla y entonces le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y entonces verso 41 nos dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí en el verso 41, cuando dice teniendo misericordia de él, la palabra misericordia es una palabra griega que habla de compasivo, ser compasivo, manifestar compasión. Entonces Jesús lo que nos está diciendo aquí es que, y Jesús, poniéndose en los zapatos, si lo quisiéramos interpretar así o entender de esta manera, poniéndose en los zapatos de este hombre, extendió la mano y le tocó. Extendió la mano y le tocó. Sintiendo angustia debido al mal que observaba de este hombre, un hombre leproso, enfermo, en su piel estaba de alguna manera palpable, visible esa enfermedad. La verdad, inclusive era un hombre que seguramente ya mucho tiempo había estado en ese estado. Su única esperanza era Cristo. Su única oportunidad era acercarse a Jesús y alcanzar de Él esa gracia que se expresó, se reveló, empujada por la compasión que tuvo Jesús. Sintiendo angustia debido al mal que veía en ese hombre, entonces le tocó. Entonces le dijo: mira, quiero, sé limpio. Si quieres, decía el hombre, si quieres, puedes tocarme. Si quieres, si tienes compasión de mí, si de alguna manera produzco en ti compasión, ayúdame. Y este hombre, mira, encontró precisamente la oportunidad de su vida en Jesús. Fue limpio, fue limpiado de esa condición. Un hombre que había sido despreciado por su propia familia, enfermo de lepra, estaba lejos ya de su familia. Inclusive muchas veces este tipo de personas tenían que pelear con los perros en los basureros por la comida y los alimentos.
No podían estar en una aldea, no podían estar con las demás personas, tenían que estar desechados de una comunidad, sacados por su terrible enfermedad, eran desconocidos, eran de alguna manera despreciados, eran señalados, eran apedreados, eran de alguna manera aborrecidos. Y mira, cuando vino a Jesús, nada de eso encontró en Cristo, todo lo contrario. Encontró un ser compasivo y le dijo: yo quiero, te voy a limpiar. Y lo hizo, lo limpió. También vemos a Jesús, su compasión reflejada cuando fue a buscar al gadareno, yendo a la región de Gadara, atravesando el mar, enfrentando una situación ahí difícil en el mar, y después llegando al otro lugar, empiezan a llegar a ese lugar y hay un hombre ahí endemoniado que vivía en los sepulcros. Esa era su morada. Muchas veces lo habían querido someter las personas del pueblo, de la aldea, y nada habían podido. Ese hombre estaba muy mal, una situación que nadie podía ayudarlo, ni la religión, ni las personas, nadie podía ayudarlo, ni los médicos podían librarle de esa condición. Y Jesús llegó a ese lugar para sanar a este hombre, para librarlo de los demonios, para restaurar su vida. Y fue movido por su compasión. También vemos la compasión de Jesús expresada cuando varias ocasiones perdonó a los hombres sus pecados. El primer hecho de compasión que vemos de Jesús manifestada en el perdón es en la cruz. Es una de las cosas importantes. Aquí en Lucas 23:34 nosotros vemos, hemos leído o podemos ver aquí en la escritura lo que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Cuando Jesús había sido agraviado, cuando Jesús había sido ofendido, cuando Jesús había sido exhibido, avergonzado públicamente, cuando Cristo estaba ahí en esa cruz y había sido de alguna manera puesto en evidencia, puesto ahí en una exhibición, puesto ahí para que todos los ojos lo miraran, lo señalaran, se burlaran de él y estuvieran expresando palabras a lo mejor de enojo, de odio, de rechazo, de burla, de desprecio hacia Cristo. Cuando los soldados lo habían golpeado previamente, cuando habían flagelado su espalda, cuando habían de alguna manera puesto esa corona de espinas sobre su cabeza, cuando habían habían expresado ese odio y ese aborrecimiento hacia Cristo. Mira, Jesús no dijo: Señor, págales conforme a sus hechos. Aquí no vemos esa oración de Cristo, no vemos esa expresión de Jesús: págale conforme a su proceder. Señor, es justo que si han hecho este mal conmigo, Señor, tú les des conforme a la medida de sus hechos. Pero eso no oró. Eso no fue la oración de Cristo. Esa no fue la oración de Cristo. Fue más bien: Padre, perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y entonces vemos aquí cómo Jesús mostró su compasión al perdonar a sus opresores. Al dañar, al lastimar, al ser lastimado, Él perdonó. Él manifestó el perdón hacia estas personas. También vemos cómo Jesús manifestó su perdón y a su vez expresando movido por la compasión, cuando le trajeron a una mujer que había sorprendida en un pecado, y la ley judía expresaba que esa mujer tenía que morir. Era un pecado de adulterio, esa mujer tenía que morir apedreada, esa persona tenía que morir, y Jesús tuvo misericordia de ella. Aquí en Juan capítulo 8, verso 10 al 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Qué palabras tan hermosas precisamente vemos de Jesús. La escena es muy particular, porque realmente ahí había una situación difícil para Jesús. Una situación difícil para Jesús, estaba siendo puesto a prueba. A ver, Señor, Moisés nos mandó que apedreemos a estas personas que han sido sorprendidas en el adulterio. ¿Tú qué dices, Señor? Y entonces Jesús se pone ahí, se agacha y empieza a escribir en la arena, empieza a escribir ahí sobre el suelo, sobre el piso. Y de alguna manera Jesús les dijo, bueno, pues todo aquel que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Todo aquel que su conciencia no lo acuse, todo aquel que se sienta justo o que esté justo realmente delante de Dios, que sea el primero en juzgar a esta mujer. Todo aquel que esté libre de condenación, todo aquel que esté exento de pecado en su propia vida, que sea el primero precisamente en emitir el juicio sobre esta persona. Y mira, dice la Escritura que empezaron a huir las personas, empezaron a irse. Se fueron yendo, dice, desde el más viejo hasta el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más viejo. Empezaron a huir, acusados cada uno por su conciencia, entendiendo que no estaban bien con Dios, entendiendo que no eran justos delante de Dios, que algo había mal en sus vidas. Ni ellos mismos podían cumplir la ley, ni ellos mismos podían levantarse como jueces para condenar a una persona que había transgredido la ley. Ellos no estaban listos para eso. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús sí hubiese podido cumplir la ley ahí y tomar las piedras y apedrear a esa mujer y mandarla a la muerte o poderla condenar y poderla de alguna manera juzgar por lo que la ley estaba escrito. Él de alguna manera podía haber hecho eso. Pero ¿sabes? Jesús hizo realmente algo diferente aquí. Le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están aquellos que te acusaban? ¿Dónde están aquellas personas que exigían justicia sobre tu proceder? ¿Dónde estaban esas personas que creían que tú eras una persona que ameritaba la muerte, que tenías que ser ya juzgada? No están, Señor, ya no hay ninguno. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, mujer, y no peques más, y no peques más. Entonces vemos esta compasión de Jesús al perdonarle a esta mujer sus pecados. Ni él mismo la condenó, ni él mismo le emitió un juicio en ese momento. Trató de ella o hizo con ella según la ley. No hizo eso. También vemos en otro momento a una mujer. Jesús es invitado a la casa de un hombre llamado Simón, que era un principal, que era un líder en Israel, era un hombre conocedor de la Escritura, era un hombre supuestamente de los más cercanos a las cosas de Dios, y entonces es invitado por este hombre a su casa y empieza ahí a comer. Come ahí con él, está ahí invitado a la mesa y de repente entra una mujer ahí hasta llegar a la presencia de Cristo y entonces empieza a lavarle los pies, empieza ahí con sus lágrimas, a derramar las lágrimas sobre los pies de Cristo, con sus cabellos empieza a frotar los pies de Cristo y este hombre, el que había convidado a Jesús, decía con sus compañeros, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué tipo de mujer lo está tocando. Es una mujer pecadora, es una mujer terrible. Y entonces Jesús, conociendo lo que estos hombres decían entre sí, mira, les empieza a decir una parábola. Y esa parábola empezaba ahí a referir cómo de alguna forma él llegó a esa casa y no había sido atendido con compasión, con amor, con cuidado. Pero esta mujer dice, esto que tú no hiciste, Simón, lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho conmigo. Esta mujer está expresando lo mucho que yo soy para él, lo importante que soy para él, o para ella más bien, lo importante que yo soy para ella. Y sabes, esa mujer que había entrado a la presencia de Cristo para derramar su ser delante de Jesús, para decirle, aquí estoy, Señor, mira, lo único que puedo hacer por ti es lavarte los pies con mis propias lágrimas, con mis cabellos, ponerme a tus pies, ponerme delante de ti. Señor, eso es lo único que puedo hacer por ti. ¿Y sabes eso que manifestaba? La rendición de esta mujer hacia Cristo. Esta mujer estaba en deuda, se sentía en deuda con Jesús. Y Jesús, ¿sabes qué le dice en el verso 48 de Lucas 7? Lucas 7, 48.
Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Nuevamente la compasión de Jesús llevando a perdonar a una mujer. Perdonar, en este caso, a una persona, perdonar una vida. Y esto revela, manifiesta la compasión que tiene Jesús por los perdidos. Vemos así multitud de escenas que nos hablan y nos dan un mensaje. Donde quiera que tú estás leyendo los evangelios y observas a Jesús, brilla. Lo que quiere hacer brillar en delante de nosotros es esa compasión que tiene Jesús. En estas escenas que hemos visto, pero donde quiera que tú ves ahí una obra de Cristo, la participación, cómo Jesús entra ahí en una escena, está relatándose un hecho de Cristo, se pone por evidencia esa compasión que Él tiene. Muestra esa compasión. Ahora, yo quiero decirte algo. Esa compasión la tiene todavía Jesús y la sigue moviendo la mano de Dios. Esta compasión sigue empujando a Dios o moviendo a Dios para obrar, enviando su Espíritu Santo a este lugar, enviando a lo mejor algo de Dios a tu vida para que tú te acerques a Dios, haciendo Dios de alguna forma algo para que tú estés acercándote a Él. ¿Cuántas veces a lo mejor tú te has sentido desanimado, desalentado? A lo mejor en tu cabeza han venido los pensamientos de ya no buscar a Dios. Dices dentro de ti a lo mejor, es que yo creo que ya no es esto para mí. O dentro de ti piensas, no tiene caso, no vale la pena, no puedo seguir en eso, no voy a buscar ya de Dios, yo creo que no puedo en estas cosas. Y mira, así como en otras cuestiones puede haber situaciones en tu vida, en tu enfermedad, circunstancias que afligen tu corazón, en tu necesidad también económica, que pueden de alguna manera estarte oprimiendo, estar generando angustia, turbación, estar a lo mejor afligiendo tu alma. Quiero decirte algo, la verdad es que no estás ahí solo, no estás solo. La compasión de Cristo le lleva precisamente a entender tu condición, a ponerse en tu lugar, a sentir angustia también, la angustia que ha movido a Dios. Primeramente enviar a su Hijo, y ahora que el Hijo está en los cielos, mira, ahora está obrando a favor de todos aquellos que siguen enfrentando situaciones que les producen angustia, que vienen tentación, opresión, una dificultad espiritual en tu vida. No te concentras en las cosas de Dios. Ves dificultades ahí en tu familia, con un hijo, con un marido, a lo mejor en el trabajo, vienen dificultades económicas, pasa un suceso, otro más, y ahí está precisamente, a pesar de que tú estás ahí en angustia, no has estado tú solo. Cristo ha estado ahí contigo, porque Él es compasivo. Él es compasivo. Él ha tenido ese sentimiento de angustia debido a los males que a lo mejor tú has enfrentado, inclusive aún a causa de tu pecado. ¿Cuántos males han venido a ti? Y mira a Dios en esa angustia que a lo mejor tú has sentido ya de querer huir, de cambiar de vida, de ser diferente, de dejar esa vida atrás que te ha estado echando a perder la familia, la relación, que te ha estado, la verdad, destruyendo tu propia persona, corrompiéndola más, denigrándola más, hundiéndote más en un hoyo y te enredas más en un pecado y te hundes cada día más. Aún a pesar de que ha sido tu pecado el que ha generado todas esas consecuencias, ni aún así Dios ha dicho, bueno, se ha desentendido de tu condición. Más bien ha venido una compasión de Cristo al ver ese estado, y Él no quiere que permanezcas ahí. Si te has sentido desconsolado, si te has sentido abatido, si te has sentido, la verdad, mal, quebrantado, te has sentido muy, muy mal, Jesús no ha querido que de alguna forma nosotros estemos en esa situación. Por eso Él, su compasión le lleva a obrar para con nosotros. Si tú necesitas el perdón en tu vida, si tú necesitas la salvación,
es por la compasión de Cristo que viene ese perdón a tu vida. Si tú necesitas el poder de Dios en tu vida para salir de un tiempo de tentación, pues es la compasión de Cristo la que obra para dar ese poder y esa gracia a tu vida y salgas de ese estado. Si tú necesitas que Cristo rompa una cadena o cadenas de pecado que te han atado a ti por años, que muchas veces has querido salir de eso y vas con el psicólogo, con el psiquiatra, vas con un médico, vas con una persona que te hable a lo mejor de las cosas espirituales, has buscado inclusive la misma religión y nada has encontrado. Mira, ahora necesitas venir a Jesús, no has probado en la persona adecuada. Pero hoy puedes venir a Cristo y Él puede hacer todas las cosas, porque su compasión lo lleva, lo mueve. Su compasión lo llevó a ir a buscar a un alma, no importaba que fueran millas, no importara que fuera kilómetros de distancia, Él iba por un alma. Él iba por una persona, no importando hasta dónde estuviera, fuera un gadareno, fuera lo despreciado, lo desechado, lo que la gente lo miraba y decía: ese hombre, pobre hombre, ya no tiene remedio, esa persona qué mal está, cómo destruyó su familia, cómo echó a perder su pasado, cómo echó a perder ahí a sus hijos, cómo destruyó su juventud, su fortaleza, su futuro. Era un buen hombre, tenía un buen trabajo y mira, eso mismo sigue pasando ahora. Así está la gente, destruyendo su vida, su futuro, su familia. Y por ellos vino Jesús. Su compasión le ha llevado a que hoy tú estés aquí. Hoy debemos acercarnos a Jesús entendiendo esto, que Él se pone en nuestro lugar, Él sufre con nosotros, Él es afectado de la misma manera que tú has sido afectado por los problemas, por las enfermedades, por las turbaciones, por la tentación, por la opresión. Él es afectado de la misma manera o de una forma similar. Por eso bien dice la Escritura que Él es sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de nuestras flaquezas, de nuestra opresión, de nuestra condición. Él se compadece, su compasión lo mueve. Su compasión lo lleva a quererse acercar a ti. Y mira cuántas veces ha querido estar y ha estado muy cerca de ti. Cuando tú de alguna manera la has regado, has cometido una torpeza, has caído en un pecado, te has sentido muy mal y de alguna manera dices dentro de ti: alguien me pudiera ayudar, que alguien me ayude, que alguien se acerque a mí, que encuentre una solución. Pues es Jesús, es Cristo. Él es ese sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades, sufriente con el que sufre, enfermo con el enfermo, afligido con el afligido, abatido con aquel que se siente abatido, angustiado con aquel que se ha sentido angustiado. Aquel que está quebrantado no ha estado solo, también está Cristo en los cielos, quebrantado, viendo la condición de aquel que la necesita, la ayuda de Dios. ¿Sabes? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si Jesús no fuera compasivo? ¿Dónde quedaría el impío, el pecador, inclusive el justo, si no hubiese compasión en Cristo? Hoy Jesús quiere que tú y yo lo miremos así, que Él es movido por la compasión. Él entiende tu condición, que Él entiende tu condición. Y hoy puedes encontrar respuestas en Jesús. Hoy puedes pedirle perdón a Dios. Él quiere perdonar tus pecados. Si hay un genuino arrepentimiento en ti, si hoy quieres de Cristo una nueva oportunidad en tu vida, si hoy quieres que Jesús llene tu corazón, llene tu vida, rompa cualquier cadena en tu vida de pecado, de esclavitud, aun las opresiones que han venido sobre ti en la noche, aun aquellos sueños que te han perturbado, aquellas cosas que de alguna manera han agobiado tu alma. Mira, la compasión de Cristo nos ayuda, está de nuestro lado. Esa compasión lleva a Jesús a obrar en amor, en poder y en gracia. Nada merecemos, pero Él lo da precisamente porque Él quiere ayudarnos. Su compasión lo lleva, su compasión lo empuja
Su compasión lo acerca a nosotros. Su compasión lo hace sufrir con nosotros. Su compasión lo lleva precisamente a sentirse angustiado, abatido, afligido. ¿No has podido tener hijos? ¿No has podido tener niños, bebés? Mira, Jesús entiende cómo tú te sientes. Y Jesús puede hacer todas las cosas. Para Él nada es imposible. ¿Te has sentido tan agobiado por una enfermedad? Jesús tuvo compasión de la gente y los sanó. Tenía compasión de las multitudes y las alimentó. Tuvo compasión del endemoniado y lo liberó. Tuvo compasión de la mujer que estaba condenada, una mujer que había pecado, y Jesús la perdonó. Jesús, por su compasión, Él está aquí con nosotros. Él viene a este lugar para ayudarnos. Te ha traído también por su compasión. Él entiende tu necesidad. Hoy simplemente puedes traer tu causa. Hoy simplemente puedes venir y decirle a Jesús: Señor, te necesito en esto. Señor, mi alma está así. Señor, yo necesito el perdón. Señor, mi vida está muy necesitada de ti. Señor, mira cómo he destruido mi familia, cómo he destruido mi propio cuerpo, cómo he destruido mi ser. Señor, ten compasión de mí. Y así como Cristo hizo con aquel hombre leproso, le dijo: quiero, sé limpio. Lo miró con compasión. Se dio cuenta que ese hombre estaba muy mal. Y solamente el milagro de Cristo, solamente su amor, solamente su poder, solamente la expresión de su gracia, movidos por la compasión, podían hacer la diferencia en él, en ese hombre. Y es lo mismo entre nosotros. Aún a pesar de que han sido siglos para nosotros de estos hechos que nos cuenta la Escritura, que nos describe la palabra, quiero decirte que la compasión de Jesús no se ha agotado, no se ha fastidiado, no se ha acabado. Aún de que han pasado millares y millares de almas que han sido y han recibido de esa compasión de Cristo, no se han acabado los tesoros de Jesús para ayudarnos, para socorrernos, para podernos dar lo que tú necesitas. Siguen en abundancia. No, su corazón de Cristo no ha sido mezquino, no se ha estrechado con el paso del tiempo. Lo sigue inflamando, lo sigue ensanchando, lo sigue moviendo su compasión. Y Él hoy puede perdonar tus pecados, tus horribles pecados, tus tremendos pecados, esas vilezas en las que has caído, esas cosas en las cuales has avergonzado a tu propia vida, a tus padres, a tu familia, a las personas cercanas, en aquellas cosas horrendas en las cuales has caído. Aún en esas cosas se puede expresar la compasión de Jesús. Hoy su compasión viene a nosotros, no porque la merezcamos, no porque seamos acreedores a ella, merecedores. Es un favor inmerecido. Pero hoy su compasión la acerca a nosotros. ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes alguna necesidad? Hoy Jesús está aquí con nosotros y puede hacer una diferencia en tu vida. Y quiere y puede hacer la diferencia. No solamente puede, quiere. Quiero, dijo. Quiero, y eso habla de la compasión que Él tiene, porque Él ha sufrido cuando tú has sufrido ahí en tus dolores, en tu angustia, en tu desesperación, en tu aflicción. No has estado ahí solo. Jesús también ha estado ahí. Ha sufrido cuando tú has sufrido. ¿Alguna necesidad en tu vida? La compasión de Cristo hoy puede ser precisamente a favor tuyo. Hoy se abre, hoy se expresa, hoy se manifiesta la oportunidad para ti, porque Él es compasivo. Dile: Señor, aquí estoy. Yo te pido que te pongas de pie en tu lugar si necesitas la ayuda de Cristo. Si quieres hoy ese favor y esa gracia de Él.
Si hoy quieres que su compasión sea derramada en ti, tú sabes cuál es la necesidad en tu vida. El perdón de pecados, no dudes en pedirle perdón a Dios. Alguna necesidad física, alguna enfermedad, también no dudes en decirle a Dios: hoy, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Este llamado no es de mí, este llamado lo hago porque Dios quiere glorificarse entre nosotros. Porque Él es el que hace las cosas, no es un servidor, no es este lugar, es su Espíritu. Es el Santo Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, y Jesús lo ha enviado por compasión a nosotros, porque se ha compadecido de nosotros. El mismo Espíritu también se compadece, porque es la misma esencia del Padre y del Hijo. El Espíritu que está en medio de nosotros se compadece. Él es el que nos ayuda para ser guiados al perdón. Él es el que nos ha ayudado en nuestra aflicción, en nuestra turbación. Cuando el diablo ha venido a turbar tu alma, cuando el desaliento ha querido llevarte a retroceder, a darle la espalda a Cristo, a volver atrás. Mira cuántas veces ha venido el Santo Espíritu a tu vida, ha influenciado tus pensamientos, ha movido tu corazón y te ha dicho: no claudiques, no desmayes, no desconfíes, persiste, busca, toca, halla, vas a encontrar. Ha venido el Espíritu de Dios a ti. Hoy Jesús está con nosotros. Hoy dile: Señor, aquí estoy. Perdóname si esta es tu necesidad. Hoy dile: Señor, perdóname. Necesito tu perdón. Perdona mi vida, Señor. Tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes cómo he vivido. Cuánto daño he hecho, Señor. Cómo he destruido mi familia. Cómo he deshonrado a mis padres. Cómo he destruido mi cuerpo, Señor. Cómo he hecho tanto mal, Señor. Cómo he afectado a otras personas a causa de mi mal, Señor. Por andar en el vicio, por andar en las relaciones de fornicación, por andar en el adulterio. Señor, cuánta destrucción ha venido a mí. Cuánto mal he traído, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi vida, Señor. No merezco tu perdón, pero hoy te lo ruego, hoy te lo suplico, Señor. Perdóname. Hoy habla a Dios, hoy pídele eso a Dios. Hoy habla con Él y dile que te perdone. Hoy dile a Cristo: aquí estoy, Señor. Ten compasión de mí. Y hoy hemos visto, entendido que Él es compasivo. A Él lo ha movido la compasión. ¿Tienes alguna enfermedad, alguna necesidad, alguna situación en tu vida, alguna cuestión? Hoy los hermanos, un servidor, podemos orar por ti y pedirle a Dios. Hoy la iglesia, hoy puede levantar su voz la iglesia y pedir precisamente para que tú seas sanado, para que tú seas restaurado de alguna enfermedad, algún cáncer, alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad en las vías respiratorias, algún hueso desubicado, alguna migraña, algún tipo de mal, algún tumor, alguna enfermedad que hay en tu vida, una úlcera, un problema en tus vías respiratorias, alguna enfermedad en tu cuerpo, ahí en tu aparato digestivo, en tu estómago, en tus intestinos. Nada es difícil para nuestro Dios. Nada es imposible para aquel que todo lo ha hecho en amor y por amor, movido por su compasión. Nada es difícil para Él ni imposible. Hoy dile a Dios sobre esa enfermedad. Hoy cuéntale a Jesús. Él lo sabe. Él ha sufrido contigo cuando te has sentido desesperado por los dolores, por el padecimiento. Jesús ha entendido cómo te has sentido, porque Él es compasivo. Hoy puede poner su mano, como lo hizo con muchos enfermos. Hoy puede Él poner su mano en el lugar donde tú tienes la enfermedad y ser restaurado. Si tú lo crees, hoy puedes ver precisamente ese milagro de Cristo. Él lo hace, Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer.
Él lo hace por su compasión. Dile: Señor, tócame, ayúdame, esta es mi enfermedad. Hoy pedimos en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos para rogarte por las enfermedades, por rogarte, Señor, por las almas abatidas, por aquellos que requieren consolación, que requieren, Señor, de tu fortaleza, de tu espíritu, de tu ayuda, Señor. Aquellos que necesitan ser libertados, Señor, de las cadenas del diablo, del pecado, del mundo. Hoy rómpelas, Señor. Hoy sean quitadas en el nombre de Jesús, Señor. Hoy sean, Señor amado, Padre, rotas cualquier atadura, Señor. Y también rogamos por las enfermedades. Señor, quítalas, sécalas, Señor amado. Desarráigalas del cuerpo, Señor. Desarráigalas, Señor amado. Toda dolencia, toda enfermedad, migrañas, tumores, Señor. Algún problema de esterilidad, Señor. Que tú seas el que abra, Señor, el vientre de la matriz, Padre, para que haya vida, Señor. Porque tú eres el dador de la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aún cualquier mal en los huesos, Señor, en la cabeza, Señor, en el cráneo, Señor, tú lo puedes restaurar. Hoy rogamos en el nombre de Cristo, Señor. Restaura tú, Señor amado. Restaura todas las cosas, Señor. El cuerpo que ha sido afectado, restaurar el cuerpo, Señor. Ven a restaurar, Señor, de cualquier enfermedad, Señor. Padre, ven a dar fortaleza a las almas abatidas, a las almas, Señor amado, que han estado oprimidas, Señor. Las almas que han estado agobiadas por el diablo, Señor. Hoy haya libertad de ti, de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Quita toda opresión, Señor. Trae libertad en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Solo puedes hoy, solo necesitas creerle a Jesús. Él hace todo lo demás. Hoy necesitas mirar que Él es compasivo y creer que Él puede y quiere ayudarte. Y Él es el que hace todo lo demás. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar. Aleluya. De todas tus heridas. Él es el que puede. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado.
aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Él te ha mirado, Él ha visto Yo tu vida. soy el que te puede sanar. Él te conoce muy bien, ha sabido de tus caminos. todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Pues yo por ti mi vida he dado. Gracias, Señor. Pues yo Gracias. por ti mi vida he dado. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias por dar tu vida por nosotros. Porque, Señor amado, has redimido nuestras almas. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven
Sí, llénanos, llénanos, sí, llénanos, llénanos de ti. Que tu compasión sigue vigente, Señor. Y sigue, Señor, todavía dispuesto, Señor, a ayudar, a librar, a salvar, Señor. Gracias por ser compasivo, Señor. Gracias porque, Señor amado, ¿qué haríamos nosotros si no fueras tú compasivo? Señor, hoy queremos, Señor, no solamente entenderlo en la teoría, sino aún verlo en nuestras vidas, en una realidad, en la práctica, Señor. En aquellos que han pedido perdón, Señor, sea manifestada tu gracia, Señor. Tu compasión perdonando sus pecados. También en aquellos que han rogado, Señor, por alguna necesidad en su cuerpo, en su organismo, Señor, de sanidad, de salud. Hoy, Señor, sabemos que tú puedes hacer todo, Señor. Queremos, Señor, verlo, Padre eterno, porque sabemos que tu compasión es la que hace estas cosas, Señor. Gracias, Señor, por acercarte a nuestras vidas. Gracias por atraernos a ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocer de ti, Señor. Gracias, Señor amado, por cada alma que has traído. Aún, Señor, también rogamos por aquellas almas que siguen necesitando de ti, que no han llegado a este lugar, sean atraídas por ti. Ayúdanos a ir también por ellas, en el nombre de Jesús. Y Señor, te agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, tu compañía, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.